del año 86, la resolución 028, ¿sí?, que es del Consejo Nacional de Estabilización y Reactivación Económica. ¿Qué dice esta resolución? Que Soboce se ha prestado dinero, que el Banco del Estado es el garante solidario y mancomunado, y que si no pagamos esta deuda, la CAF no nos va a poder solventar algunos créditos. Y resuelve, en primer lugar, recomendar que el gobierno de Bolivia tome a su cargo la cancelación total de la deuda del Banco del Estado con la CAF del préstamo otorgado a Soboce. En síntesis, que el Estado boliviano le pague, sí, la deuda de... Pero mira cómo ha sido el enganche, Iván. Aprobar el siguiente esquema de cancelación. Instruir al Banco del Estado en su carácter de avalista y codeudor solidario del préstamo otorgado por la CAF a Soboce, la cancelación total de dicha obligación a la CAF en fecha que esta institución la declare plazo vencido. Ya era plazo vencido. B. Instruir al Banco Central de Bolivia, escucha esto, la concesión de un crédito, a esa es nuestra plata, el Banco Central de Bolivia, ¿sí?, al Banco del Estado por el mismo monto del pago efectuado a la CAF en las siguientes condiciones. El crédito fue el año 75, estamos hablando del año 86, y dice el monto equivalente de la deuda que se establezca como acuerdo del Banco Central de Bolivia, con base en las recomendaciones de la Comisión. El monto del principal de la deuda de Soboce que asciende a $18.581.000. La mitad, o sea, ya creció penalidades, intereses, mora, etc. O sea que, y la perla es quién firma esto. Esto lo firma Guillermo Pedregal, vicepresidente del Consejo Nacional, y lo firma Gonzalo Sánchez de Lozada, director ejecutivo del Consejo Nacional de Reactivación Económica. Esto te muestra cómo una empresa y cierto grupo familiar ha tenido un contubernio político asqueroso con la dictadura del año 75 para que el Banco del Estado, en plena dictadura, se ponga de aval de una empresa privada y luego con el neoliberalismo para que le pague la deuda. En ningún lugar de esa resolución, Gustavo, manifiesta que esta persona como privada, este empresario privado, deba ir cancelando, no sé, en cuotas, de repente, esa deuda al Banco del Estado. Manifiesta en el punto 4, instruir a la comisión de alto nivel, constituida mediante resolución suprema, coordinar con el Banco del Estado y Soboce un plan de amortizaciones que garantice el repago de las obligaciones en los plazos acordados, a futuro. No estoy con esto por si acaso de hoy, estamos hace 2 años, he buscado todos los archivos, no existe, ni el acuerdo, nunca se hizo. Pero en el caso en que se hubiese hecho, porque hace rato el ministro decía, no olvidemos la memoria colectiva del país, ni histórica. Ustedes recuerdan por qué se cerró el Banco del Estado, por iliquidez. Pero ¿cómo no va a tener iliquidez si le tiras una deuda de 20 millones y mañana le dices cuánta plata des? Tengo una deuda de 20 millones. ¿Ah? Que no era su deuda. Obvio, paga de la empresa privada el mismo que se está beneficiando de esa auditoría. Usted está en quiebra, sí, es decir, ese es, discúlpeme la base, es la gran mamada en este país. Así nomás se lo han sacado la plata. Pero ¿por qué yo te hablo, Iván, de 80 millones de dólares? No se olviden, había un 10% de los trabajadores que está documentado en publicaciones de prensa del acto de entrega del paquete accionario de ese tiempo. Está documentado en las invitaciones originales que dio Soboce a las autoridades de gobierno de ese tiempo, incluyendo al general Banzi. Está documentado en los balances anuales de Soboce, en los dictámenes de auditoría de Soboce y obviamente en el informe de la comisión. ¿Sí?
Pero el año 1994, don Samuel Doria Medina, como presidente de Soboce, y su hermana Lourdes Doria Medina como accionista mayoritaria, en complicidad, porque eso fue complicidad, con Carlos Telles Miranda, secretario del directorio y gerente de control interno de auditoría, y Jorge Prudencio Zequena, como gerente de producción de Soboce, cometen un ilícito penal, falsifican un testimonio sin número, con fecha 8 de marzo del 94, donde atribuyendo que hubo un acta de asamblea, que hubo una asamblea, y en esa asamblea los trabajadores decidieron rechazar su 10%, renuncian a sus acciones, pero ¿quiénes firman? Firman estos dos señores del staff de ejecutivos como representantes de los obreros. No existe en la notaría, no existen los libros oficiales, no existe el documento, no está protocolizado, no existe nada. Pero con este documento, hecho la fecha 8 de marzo del 94, ¿no?, se hace una reunión más o menos en julio o principios de agosto del mismo 94, esto fue en marzo, y en una acta de asamblea, don Samuel, presidente de Soboce, sin que esté en el orden del día, porque tenemos las actas también, tengo toda la documentación, son así 6 paquetes más o menos, dice textual, lo que te voy a decir es lo que él lo dijo en el acta, porque así se transcribe. He tomado conocimiento en los últimos días que la asociación laboral se había disuelto. Entonces, dice, tenemos que ver algo con estas acciones, ¿no? ¿Y qué hace? Ordenan, en base a esa reunión y la comunicación que él sabía que se había disuelto, y el documento falso del 94, la elaboración de una escritura pública, la 10-13-94, de fecha 25 de agosto del mismo año, con la que, mediante memorial, piden a Fundempresa dar de baja el 10% de las acciones que pertenecían a la asociación laboral y transferir a su patrimonio personal. Eso ya no es apropiación, eso es robo. Y se lo he dicho los otros días. ¿Cuánto era el patrimonio de los trabajadores? 10%. Tomando en cuenta que él vendió últimamente su 51% en 300 y millones, quiere decir que la empresa vale 600 millones, 10% de los trabajadores son 60 millones, 20% se volteó del Banco del Estado, vulgarmente se robó de los bolivianos, entonces son 80 millones, ¿sí?, que está documentado. Esto hemos seguido un proceso, Iván. No es que estamos sacándolo ahora, como nos viene a decir mi amigo Arturo Murillo desde el Senado, o porque no, estamos en contra del que dice no. Son documentos oficiales. Les puedo traer las copias legalizadas oficiales del Estado, ¿no? Se presenta el fiscal Sarmiento, Edwin Sarmiento, estamos presentándole una querella, por si acaso, y estamos mandando al fiscal del Estado también. Él dice, rechaza esta situación, indicando que la inexistencia de protocolo en la notaría, él mismo dice, les voy a leer textual lo que él pone, la inexistencia de protocolo en la notaría del testimonio falso no significa que sea falso. Si no tengo mi registro, el registro civil de mi nacimiento, y te presento uno y me pides fotocopia legalizada, no existe. No significa que sea falso, significa que esos son unos sonsos que no archivaron bien. ¿Cómo se hace esto, Iván? Este es un robo descarado al Estado, políticamente manejado, dictadura, neoliberalismo. Y me llama la atención, de verdad, me he estado quejando en muchos lados. Yo he dado una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, en los salones de diputados. Estaba toda la prensa allí. Y me he puesto a revisar los 2 días siguientes, periódicos, televisión, radio. Nadie le tiró bola.
con documento oficial. Pero sale un señor y dice, esa señora se robó, se ha agarrado 2 proyectos, es una sinvergüenza del Fondiog. Ah, no, es pues Chola, es pues de Poncho. Ese es un delincuente. ¿Este quién es ahora? Perseguido político. Ah, le debo tener rabia personalmente a este señor, por eso le hago eso. No, aquí hay ladrones, Iván. Ladrones simpáticos, con barba, con muy buen perfume, obviamente, muy buena ropa, con una billetera muy solvente, y hay ladrones de Poncho. Los dos son ladrones, díganos a los dos a San Pedro. No se haga ningún problema la justicia. Pero con este fiscal no vas a poder hacer nada. Y esto está en el vocal, en apelación, ¿no? Y esperemos que el señor vocal haga justicia. Nosotros estamos mandando estos documentos al procurador del Estado como defensor de nuestro Estado, porque si yo era codeudor, estoy hablando como boliviano, si yo era codeudor a partir de mi banco y ese señor no pagó la deuda, ¿qué hace el ser codeudor? Paga la deuda y se queda con el bien. Si los dos nos compramos casa, Iván, y somos codeudores, tú no pagas, yo pago y me quedo con el bien. ¿Por qué le hemos dado a él? ¿Cuál fue el negocio? ¿Cuál fue la participación de esta empresa en los hechos de la dictadura del 75? No se olviden que en Viacha también había un campo de concentración. ¿Ah? Y siempre se sumovió que muchos de los detenidos de ese periodo, e incluso algunos desaparecidos, habían pasado por la cementera. Cuidado que algunos de nuestros huesos, de nuestros héroes, los tengamos ahí, en algún edificio, obviamente mezclado con el cemento. Gustavo, cuando usted señala que el Estado es el que asume la deuda de Samuel Doria Medina a través del Banco del Estado, que después quiebra ese monto millonario, cerca de los 20 millones de dólares, ¿cuál ha sido el argumento de darle a Samuel Doria Medina, del Estado? ¿Por qué autorizaron? Porque claro, uno no termina de entender, si una empresa está casi en quiebra, como lo ha demostrado con los documentos, Soboz estaba con muchos problemas. Ya estaba en quiebra. Ya estaba en quiebra. Y resulta que le lanzan el salvavidas, pero el salvavidas del Estado, le ponen la plata del Estado. ¿Cuál era el argumento? Porque si una empresa está en quiebra hoy en día es una responsabilidad que debe asumir, por mal manejo seguramente, por no haber hecho un buen negocio. Así es. Pero en ese entonces, ¿cuál era el argumento para lanzarle plata de todos los bolivianos para salvar a la empresa de Samuel? El argumento inicial fue que había una participación accionaria de los trabajadores, el 10%. No podíamos dejar a los trabajadores. Yo, el dictador, el que les doy palo todos los días, no los puedo dejar sin su 10%. El que luego se les ha quitado. El que luego les vuelves a quitar en el neoliberalismo. Ese fue el argumento de fondo. Había una participación accionaria. Por eso te digo, con fechas, un cachito a veces se enreda, el 75, Soboz en la Junta Extraordinaria transfiere a los trabajadores 10%. Y luego piden el crédito de la CAF. El gobierno avala, pues, el 10% de los trabajadores, ¿te das cuenta? Y luego denuncian pues esos trabajadores. ¿Quién quiere 60 millones en este país? Yo, claro que no. Todos denuncian. ¿Ah? Es una historia que no te lo crees. ¿Ah? Esto ya es el colmo, salió de todos los análisis del robo descarado, planificado. Frente a este señor, yo creo que Al Capone, Frank Nitti tienen mucha más moral, obviamente. Por lo menos eran solo contrabandistas de whisky. Perdón, Ivonne, cuando usted señala a Gustavo que va a iniciar una querella contra el fiscal Gustavo Sarmiento, ¿cuál es el argumento? Edwin Sarmiento. ¿Cuál es el argumento del fiscal? Porque aquí ya estamos frente a la justicia, de no procesar. ¿Qué es lo que pasa acá? El fiscal argumenta, como te lo leí, diciendo que la falta de protocolo del documento falso no significa que sea falso. Eso dice el fiscal. Sí, eso dice el fiscal, así lo rechaza. Y dice también más abajo que no se ha podido verificar que había en algún momento el 10%. Hemos presentado los informes de auditoría, balances, el informe de los ministros que dice hay 10% y paguemos nosotros la deuda. ¿Cómo que no hay? Ese es el... O sea, ¿tú crees, o la gente cree, que el fiscal es un tonto así, que no leyó, no vio? ¿Lo ves?
¿O es que tiene un bolsillo muy grande como payaso, donde una billetera muy grande como la de Samuel vació una buena cantidad? Yo te lo digo así, y si quiere me inicia un proceso también, me voy a defender. Tampoco hay documento, Gustavo, de la renuncia supuesta de los trabajadores a sus acciones. No, hay... Hace poco había una movilización de trabajadores pidiendo que se les pague lo que les corresponde. Son gente de... Ex ya trabajadores. están viejitos de la tercera edad. Bueno, pero ahora estos son derechos inalienables, imprescriptibles de los trabajadores. Vendrán pues sus herederos, nietos, no sé. Todos van a tener que venir. Porque ellos están muy cansados, andan reclamando y aquí se maneja la justicia así. O sea, como esos señores que no pueden ni caminar en algunos casos, los llevas a una audiencia, se ha suspendido y tienen que bajar toditas esas gradas con lo que les costó subir. ¿Ah? Y los tienes así, para que el fiscal rechace. Nosotros estamos mandándole una nota al fiscal del Estado, vamos a pedir una auditoría, pues a ese informe del fiscal, no puede ser esto. ¿Cuántos así. Trabajadores habrán sido? Eran en ese periodo 157. 157, 60 millones entre 157 tampoco es una cantidad que a ellos no les debe servir. No, pero ellos han rechazado. En ese tiempo ya han rechazado. Porque imagínate, si recibieron 20 millones del gobierno, ¿sí? O sea, recibieron 12 millones de la CAF, no la pagaron, después el gobierno lo paga. ¿Cómo vas a rechazar el 10% de una empresa si ellos sabían cuánto valía la empresa? ¿Ah? Nadie rechazó. No hay firma de los trabajadores. Existe un documento que a unos trabajadores les hacen firmar, les dicen, renuncio a mis beneficios, renuncio a estos renuncios, a todos les haces renunciar a un grupo de trabajadores y a algunos les dan una cifra, está también documentado, de 10.000 bolivianos. Pero eso es dolo. Yo no puedo hacerte renunciar a tus beneficios sociales, ni a tu participación. Y si esto era un tema colectivo, no podía denunciarse individualmente. La asociación tenía que haber denunciado, porque fue dado a la asociación de trabajadores. Entonces aquí hay el delito penal también de este leonato de don Samuel Doria Medina, porque él vendió, mediante la bolsa, el 10% de los trabajadores. También la documentación y las pruebas. Primero el Estado, a través de Contraloría, no sé si tanto, pero sí Procuraduría, felizmente ya la tenemos construida, tendría que recuperar este monto, pero no los 18 millones que hemos pagado, porque también han corrido pues intereses, ganancias, lucro que ha tenido una empresa, un desarrollo en base a esa plata que hemos puesto. Habríamos de calcular y recuperar para el Estado. Hay que recuperar el 10% de los jubilados, de los ex trabajadores, de esa gente muy cansada. Hay que hacerlo, pero también hay que poner fuerza sobre fiscales y sobre jueces que están viendo este tema, que están bailando al son de una billetera. Esas cosas es lo que hay que hacer, Iván, porque esto ya salió de todo marco, de verdad. Y la plata que le prestaron para recuperar a su empresa, a Soboz, ¿en qué quedó? Ese dinero que hizo quebrar al Banco del Estado. Es que eso ha ido seguramente no a ampliar la planta, porque si hubieses utilizado en ampliar la planta, hubieses tenido solvencia y hubieses pagado la deuda. ¿No pagó la deuda? No, pues desde el 75, que se presta los 12 millones para hacer la ampliación, no paga hasta el 86 ni un peso, por eso está en quiebra. ¿Cómo recibiendo 12 millones en 75 estás en quiebra el 86 a 10 años? ¿Cómo? Es que eso no entró, ¿cierto? Es lo más parecido al juego de créditos vinculados, documentos de depósito a plazo fijo que hizo el señor Landívar en el Videsa, ustedes recuerdan, ¿no? Aparecieron documentos justo antes de que le intervengan, porque le avisaron que le iban a intervenir, a su madre, su padre, su tío, su abuelo, el pesito, el oro, todos tenían documentos a plazo fijo, depósitos a plazo fijo, por millones. Entonces, cuando se quería cobrar, a esta familia se debe una cantidad de millones, que era su misma familia. Esto ha sido más o menos así. Se han pedido el préstamo, han aguantado, han esperado el neoliberalismo, se ha pagado la deuda. Esos 12 millones nunca salen. Se volvieron 18 y medio pagamos nosotros. Pero mira, si existiera, que no lo hemos encontrado hasta hoy, un documento de pago en ese periodo,
posterior al 86. No se olviden que nos han desdolarizado también la moneda. Si nos ha pagado 18 millones de bolivianos, no 18 millones de dólares, que es la otra forma de robarle al Estado. Se deben acordar, la gente mayor y muchos que están en camino a eso, la desdolarización nos dejó anticrisistas, ausistas y pequeños comerciantes en la calle, literalmente en la calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque habría que cubrir estos huecos de los créditos vinculados, estos huecos que se sacaron préstamos con dólares diferenciados. No se olvide la ciudadanía que había el dólar diferenciado, un dólar en la calle que valía creo que 12 bolivianos en algún momento, y un dólar en el Banco Central que valía 80 centavos, 1.20, 2.20. Esos créditos salían de allá a este tipo de empresas. A 1.20, Pero valía claro, 12 dólares. Tú sacabas a 1.20, sacaban 10 millones, con uno traían latas de sardina del Perú y 9 lo tiraban al mercado negro. Eso es negocio, pues, a través del Estado y de nuestra plata. Ahora pasa ya toda esta investigación, Gustavo, pasa a la Procuraduría General de Sí. Estado y serán ellos los que te van ya a hacer Son una dos denuncia cosas. formal. Nosotros que tenemos un proceso penal y que le estamos siguiendo a don Samuel por el 10% de las acciones. Si yo fuera diputado, hubiese iniciado un proceso penal a nombre del pueblo boliviano, porque eso es lo que es un diputado o un senador. Pero no, yo solamente soy asambleísta departamental. Y yo no sé por qué algunos nos están preocupando. ¿Tú recuerdas, Iván? El 2007, nosotros encontrábamos que en marzo del 2007 se vencía un documento por el cual el Citibank se estaba haciendo de 51 millones de dólares de los bolivianos. Mi persona, con mi abogado, el doctor Milo Abasto Flor, mi abogado, no del Estado, iniciamos una querella, nadie nos ayudó, ni siquiera los ministerios, pese a que hemos pedido ayuda. Solitos hemos llegado al proceso y solitos le hemos hecho, como dice nuestro pueblo, escupir al Citibank 60 millones de dólares a favor del Estado. Solitos. Y esto vamos a concluirlo, obviamente que sí. No hemos entrado a un proceso porque no había documentos. Nosotros vamos a entrar a un proceso porque nos habían contado de este tema de las acciones y del préstamo. Recuerda todo el pueblo boliviano que se ha hablado mucho tiempo que el Samuel se ha prestado. Muchas veces nos dijo, ¿dónde está la prueba? Aquí está la prueba. Aquí está don Samuel, la prueba. Entonces, la otra parte es de la Procuraduría, del Contralor, que tendrán que ver cómo recuperan para el Estado. Ahora, muchos de estos trabajadores ya no vivirán, de los que han venido peleando todo el Sí. tiempo, de los que tenían el 10% de las acciones. 43 han fallecido. Hace unos días decían uno también, pero son sus derechos. Ahí está familia, están nietos, deben tener hasta nietos, tal vez hasta bisnietos. Bueno, si es un tema de distribución entre los trabajadores, sus padres, sus abuelos se lo ganaron. Ellos han iniciado un proceso, ¿verdad? Este La proceso, familia. sí, Este es el proceso. Este es del que estamos hablando, sí. Ya va 2 años atrás, una cosa así. Han estado ellos poniéndose en huelga en la puerta de Burger King, marchan algunas veces, y claro, es esporádico porque son los señores que no pueden ni caminar. Imagínate el 86, del 90 a la fecha, ya todos son 84, 80 años, 85, gente muy mayor de verdad, y que está padeciendo, y esperemos que podamos hacer justicia en este caso. Hace 2 años ha comenzado ya esta investigación, Gustavo, Sí. este proceso lo tenemos también para investigación. demostrar, porque lo que pasa es que don Samuel Doria Medina, ante todos los últimos hechos que han sucedido, tanto en la Asamblea Legislativa, con la resolución y la determinación del juicio de responsabilidades, más esto que se suma, él dice que es una persecución política, que es esto con miras al próximo referendo constitucional. Entonces hay que aclararle a la gente que todas estas investigaciones han comenzado cuando ni se hablaba de referéndum constitucional. Claro, el tema de la comisión especial que investiga capitalización y privatización fue de hace 2 años atrás también, o 1 año y medio que empezó.
No se hablaba de referéndum en ese tiempo. Persecución política, si lo acusáramos de que ha viajado, que se ha ido a reunir con el Chapo Guzmán, no sé, cualquier cosa, de dices, podría ser. Esto es documento. Resoluciones supremas. No creo que don Víctor Paz haya sabido el año 86 que íbamos a hacer un referéndum y que el Samuel iba a estar en contra para hacerle un documento a nuestro favor, no lo creo. Esto es documento. Concreto, si me mandan un camarógrafo les muestro todos los documentos que tenemos, pero además está en el juzgado. Puede verse desde cuándo está en el juzgado. Ustedes deben tener las imágenes de la huelga que hicieron aquí en la puerta de Burger King, los abuelos. Yo tengo en el teléfono, por ejemplo, imágenes que me ha pasado un contacto ahí del Face, que no sé ni quién es, que me dice, qué bien que usted los esté defendiendo a los abuelos. Mire, así ha escapado de la fiscalía Samuel y me pasó un video. O sea, nada de eso puede desarmarlo, ¿no ve?